Buenas noches. El tema de hoy es gestión de bases masivas. Participantes Edwin Javier Sepúlveda Estrada, Elizabeth Echavarría, Gabriela Carolina Díaz Mora, instructor Mabel Patricia García Murillo, servicios y comerciales y financieros. Introducción. La gestión efectiva de datos masivos se ha convertido en un elemento esencial en el mundo de las organizaciones financieras, ya que los datos juegan un papel fundamental en la toma de decisiones, estrategias y la optimización de los procesos. La correcta comprensión y aplicación de conceptos relacionados con la minería de datos, base de datos, Big Data y técnicas de gestión de datos masivos son cruciales para garantizar el éxito en un entorno altamente competitivo y regulado con el fin de profundizar en estos aspectos. Se desarrolla un taller que se centra en responder 15 preguntas claves relacionadas con la gestión de datos masivos en el sector financiero. Objetivos. Objetivo general. Proporcionar un taller completo y enriquecedor sobre la gestión de datos masivos en organizaciones financieras que permita adquirir conocimientos esenciales y habilidades prácticas relacionadas con la minería de datos, base de datos, Big Data y técnicas de gestión de datos masivos. Los objetivos específicos son profundizar en el concepto de minería de datos y su aplicabilidad en la toma de decisiones, estrategias dentro del sector financiero. Segundo, identificar la fuente de datos más relevantes en una entidad financiera y comprender cómo ésta influye en la gestión de datos masivos. Explorar las características claves del Big Data y su impacto en la toma de decisiones en el ámbito financiero. Minería de datos. ¿Qué es la minería de datos y cómo puede beneficiar en una organización financiera? La minería de datos es el proceso de descubrir patrones y relaciones en grandes conjuntos de datos. Puede beneficiar en una organización financiera al identificar las tendencias, riesgos y oportunidades para la toma de decisiones informada. La base de datos. ¿Cuáles son las fuentes de datos más relevantes en una entidad financiera? La fuente de datos relevantes en una entidad financiera incluye transacciones bancarias, historiales de clientes, datos de mercado, informes crediticios y mucho más. El Big Data. ¿Qué es el Big Data y cuáles son sus características claves? El Big Data se refiere a conjuntos de extremadamente grandes y complejos. Sus características claves son volumen, variedad, velocidad, veracidad y valor. Hola, mi nombre es Edwin Javier Sepúlveda Estrada. Continuando con las preguntas de técnica de gestión de datos masivos, la número 4. ¿Cuál es el papel de la tecnología en la gestión de datos masivos? La tecnología facilita la recopilación, almacenamiento, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos, lo que es esencial en la gestión de datos masivos. 5. ¿Cuáles son las principales técnicas de análisis de datos utilizadas en la gestión de datos masivos? Algunas técnicas incluyen el análisis de series temporales, aprendizaje automático, minería de texto y análisis de redes. Sexta, ¿cómo se puede garantizar la calidad de datos en un entorno de Big Data? La calidad de datos se garantiza a través de la validación, limpieza y estandarización de datos, además de la implementación de controles de calidad. 7. ¿Qué desafíos se presentan al trabajar con datos no estructurados en Big Data? Los datos no estructurados como texto o imágenes requieren técnicas avanzadas de procesamiento y análisis, lo que puede ser un desafío en Big Data. 8. ¿Cuáles son los desafíos comunes en la implementación de proyectos de Big Data en el sector financiero? Los desafíos comunes en la implementación de proyectos de Big Data en el sector financiero incluyen la gestión de la escalabilidad, la adquisición y limpieza de datos, la selección de tecnologías adecuadas, el cumplimiento de regulaciones y la garantía de la seguridad de los datos, además de la gestión de la resistencia al cambio y la integridad efectiva de Big Data en las operaciones existentes, también son desafíos clave a tener en cuenta. 9. ¿Qué herramientas y tecnologías de Big Data son necesarias para implementar eficazmente las tecnologías de gestión de datos masivos? Las herramientas y tecnologías de Big Data necesarias pueden incluir plataformas de almacenamiento y procesamiento distribuido como Hadoop, bases de datos como NSQL o como MongoDB o Cassandra, herramientas de visualización de datos como Table o Power BI, herramientas de análisis de datos como R o Python,
y framework de procesamiento de datos como Apache Spark. 10. ¿Cómo pueden ser las organizaciones financieras garantizar la integridad y la disponibilidad de los datos en sus sistemas de Big Data? Las organizaciones financieras pueden garantizar la integridad y la disponibilidad de los datos en sus sistemas de Big Data a través de estrategias como la replicación de datos, la implementación de copias de seguridad regulares, la planificación de recuperación de desastres y la monitorización continua de la calidad de los datos. Además, la asunción de arquitecturas de alta disponibilidad y la gestión adecuada de la seguridad de los datos son fundamentales para mantener la integridad y la disponibilidad de los datos en todo momento. 11. ¿Qué tipo de datos financieros y qué fuente de datos utilizaremos en nuestras bases de datos? Utilizaremos datos financieros como transacciones, balances, información de clientes, datos económicos, entre otros. Las fuentes de datos pueden incluir sistemas internos de la organización, proveedores externos y datos generados por los clientes. Es importante identificar y definir las fuentes de datos relevantes y establecer un mecanismo para su integración en las bases de datos. 12. ¿Qué ventajas ofrece el uso de bases de datos NSQL en entornos de Big Data en comparación con las bases de datos relacionales tradicionales? Las bases de datos NSQL ofrecen ventajas como la flexibilidad en el esquema de datos, la escalabilidad horizontal y la capacidad de manejar datos no estructurados. Estas características son especialmente útiles en entornos de Big Data, donde las necesidades de almacenamiento y procesamiento pueden ser altamente variables. 13. ¿Cuáles son los atributos y variables más relevantes que podemos considerar en nuestro modelamiento de datos financieros? Los atributos y variables relevantes pueden incluir información de transacciones, características de los clientes, datos demográficos, variables económicas, entre otros. Es esencial identificar aquellos atributos que tienen mayor impacto en los objetivos de la minería de datos y que aportan información valiosa para el análisis financiero. 14. ¿Cuáles son las técnicas de análisis de datos más efectivas para extraer información valiosa de los datos masivos en nuestra organización financiera? Algunas técnicas de análisis de datos efectivas para extraer información valiosa de los datos masivos en una organización financiera incluye el análisis descriptivo, que permite comprender y resumir los datos, el análisis predictivo, que utiliza modelos para predecir eventos futuros, y el análisis de tendencias, que identifica patrones y tendencias a lo largo del tiempo, la segmentación de los clientes, que agrupa a los clientes en diferentes categorías según características similares, y la detección de anomalías, que identifica patrones inusuales o sospechosos en los datos. 15. ¿Cuáles son los beneficios de la implementación exitosa de la gestión de datos masivos en una organización financiera? Los beneficios incluyen la toma de decisiones más informadas, la optimización de procesos, la detención de fraude y el aumento de la competitividad en el mercado financiero. Cordial saludo, mi nombre es Raquel Carolina Díaz Mora. En esta ocasión, checklist para asegurarnos de que cubrimos todas las preguntas clave durante este taller. El checklist nos ayudará a mantener un registro de las preguntas que hemos discutido y garantizar que no dejemos ninguna sin responder. Bueno, aquí mis compañeros anteriormente pusieron las preguntas con su respectiva respuesta, por lo cual podemos tachar el 100% de las preguntas. Y avance 100%. Recomendaciones a las organizaciones financieras sobre estos procesos del sistema de gestión de datos. 1. Definir una estrategia de gestión de datos. Es importante que las organizaciones financieras tengan una estrategia clara para la gestión de datos masivos. Esto implica establecer objetivos claros, identificar los tipos de datos relevantes, definir los procesos de adquisición y almacenamiento de datos, y establecer políticas de calidad y seguridad de datos. 2. Establecer un equipo especializado. Formar un equipo dedicado a la gestión de datos masivos puede ser fundamental para el éxito del proceso. Este equipo debe estar compuesto por profesionales con habilidades técnicas en Big Data, base de datos, análisis de datos y seguridad de información. Su función será gestionar y optimizar el sistema de gestión de datos de manera eficiente. 3. Implementar un sistema de almacenamiento escalable. Dado que las organizaciones financieras manejan grandes volúmenes de datos, es esencial contar con un sistema de almacenamiento escalable. Esto implica utilizar tecnología como el almacenamiento en la nube o sistemas de almacenamiento distribuidos que permitan agregar capacidad de almacenamiento de manera flexible y eficiente. 4. Garantizar la calidad de los datos. La calidad de los datos es fundamental para obtener resultados precisos y confiables. Las organizaciones financieras deben establecer procesos rigurosos
de limpieza y validación de datos para garantizar que los datos utilizados sean precisos, completos y consistentes. Esto incluye identificar y corregir errores, eliminar duplicados y garantizar la integridad de los datos. 5. Implementar medidas de seguridad adecuadas. Dado que los datos financieros son sensibles y confidenciales, es crucial implementar medidas de seguridad adecuadas. Esto incluye el cifrado de datos, el control de acceso basado en roles, la monitorización de actividades y protección contra amenazas y ataques cibernéticos. Además, es importante cumplir con las regulaciones y estándares de seguridad de la industria financiera. 6. Realizar evaluación y ajustes periódicos. La gestión de datos masivos es un proceso en constante evolución. Las organizaciones financieras deben realizar evaluaciones periódicas para medir el rendimiento y la eficiencia del sistema de gestión de datos, identificar áreas de mejora y realizar ajustes según sea necesario. Esto garantizará que el sistema se mantenga actualizado y se adapte a las necesidades cambiantes de la organización. Conclusión. Bueno, en este taller hemos explorado 15 preguntas clave relacionadas con la gestión de datos masivos en el sector financiero. Hemos abordado conceptos esenciales como la minería de datos, las fuentes de datos relevantes y el impacto del Big Data. También hemos discutido desafíos comunes y las ventajas de la base de datos de NoSQL. La integración de la inteligencia artificial en la gestión de datos masivos está transformando la toma de decisiones y la eficiencia del sector financiero. En resumen, la gestión efectiva de datos masivos ofrece oportunidades para tomar decisiones más informadas, optimizar procesos y mantenerse competitivo. La gestión de datos masivos es una necesidad y una oportunidad para el crecimiento y la innovación en un mundo financiero en constante evolución. Muchas gracias.